Hello, hola, Guten Tag, Bonjour, Arte, podcast conducido por Graciela Echagüe, donde el arte se discute y se vive. Hola, bonjour, hello, arte. En este episodio hablaremos del cine, desde sus inicios y también algunos detalles importantes para comprender cómo se realiza una película. Vamos ahora a un video. El cine, abreviatura de cinematógrafo o cinematografía, es la técnica y el arte de crear y proyectar metrajes, como se conocía a las películas en sus inicios. Etimológicamente, la palabra cinematografía fue un neologismo creado a finales del siglo VI y compuesto a partir de dos palabras griegas. Por un lado, kiné, que significa movimiento. Con ello se intentaba definir el concepto de imagen en movimiento. Cuando se habla del nacimiento del cine se toma como referencia la fecha del 28 de diciembre de 1895, en la que se proyectaron al público las primeras películas realizadas por los hermanos Auguste y Louis Lumière, en la memorable sesión realizada en el Salón Indio del Gran Café de París. Desde entonces ha experimentado una serie de cambios en varios sentidos. Por un lado, la tecnología del cinematógrafo ha evolucionado mucho, desde sus inicios con el cine mudo de los hermanos Lumière hasta el cine digital del siglo XX. Por otro lado, ha evolucionado el lenguaje cinematográfico, incluidas las convenciones del género, y han surgido así distintos géneros cinematográficos. En tercer lugar, ha evolucionado con la sociedad, con lo que se desarrollaron distintos movimientos cinematográficos. Como forma de narrar historias o acontecimientos, el cine es un arte, y comúnmente, considerando las 6 artes del mundo clásico, se lo denomina séptimo arte. No obstante, debido a la diversidad de películas y a la libertad de creación, es difícil definir lo que es el cine hoy. Sin embargo, las creaciones televisivas que se ocupan de la narrativa, montaje, guionismo, y que en la mayoría de los casos consideran al director como el verdadero autor, son consideradas manifestaciones artísticas, o cinearte. El cine, abreviatura de cinematógrafo o cinematografía, es la técnica y el arte de crear y proyectar metrajes, como se conocía a las películas en sus inicios. Etimológicamente, la palabra cinematografía fue un neologismo creado a finales del siglo VI y compuesto a partir de dos palabras griegas. Por un lado, kiné, que significa movimiento. Con ello se intentaba definir el concepto de imagen en movimiento. Cuando se habla del nacimiento del cine se toma como referencia la fecha del 28 de diciembre de 1895, en la que se proyectaron al público las primeras películas realizadas por los hermanos Auguste y Louis Lumière, en la memorable sesión realizada en el Salón Indio del Gran Café de París. Desde entonces ha experimentado una serie de cambios en varios sentidos. Por un lado, la tecnología del cinematógrafo ha evolucionado mucho, desde sus inicios con el cine mudo de los hermanos Lumière hasta el cine digital del siglo XX. Por otro lado, ha evolucionado el lenguaje cinematográfico, incluidas las convenciones del género, y han surgido así distintos géneros cinematográficos. En tercer lugar, ha evolucionado con la sociedad, con lo que se desarrollaron distintos movimientos cinematográficos. Como forma de narrar historias o acontecimientos, el cine es un arte, y comúnmente, considerando las 6 artes del mundo clásico, se lo denomina séptimo arte. No obstante, debido a la diversidad de películas y a la libertad de creación, es difícil definir lo que es el cine hoy. Sin embargo, las creaciones televisivas que se ocupan de la narrativa, montaje, guionismo, y que en la mayoría de los casos consideran al director como el verdadero autor, son consideradas manifestaciones artísticas, o cinearte.
El cine, abreviatura de cinematógrafo o cinematografía, es la técnica y el arte de crear y proyectar metrajes, como se conocía a las películas en sus inicios. Etimológicamente, la palabra cinematografía fue un neologismo creado a finales del siglo VI y compuesto a partir de dos palabras griegas. Por un lado, kiné, que significa movimiento. Con ello se intentaba definir el concepto de imagen en movimiento. Cuando se habla del nacimiento del cine se toma como referencia la fecha del 28 de diciembre de 1895, en la que se proyectaron al público las primeras películas realizadas por los hermanos Auguste y Louis Lumière, en la memorable sesión realizada en el Salón Indio del Gran Café de París. Desde entonces ha experimentado una serie de cambios en varios sentidos. Por un lado, la tecnología del cinematógrafo ha evolucionado mucho, desde sus inicios con el cine mudo de los hermanos Lumière hasta el cine digital del siglo XX. Por otro lado, ha evolucionado el lenguaje cinematográfico, incluidas las convenciones del género, y han surgido así distintos géneros cinematográficos. En tercer lugar, ha evolucionado con la sociedad, con lo que se desarrollaron distintos movimientos cinematográficos. Como forma de narrar historias o acontecimientos, el cine es un arte, y comúnmente, considerando las 6 artes del mundo clásico, se lo denomina séptimo arte. No obstante, debido a la diversidad de películas y a la libertad de creación, es difícil definir lo que es el cine hoy. Sin embargo, las creaciones televisivas que se ocupan de la narrativa, montaje, guionismo, y que en la mayoría de los casos consideran al director como el verdadero autor, son consideradas manifestaciones artísticas, o cinearte. Conservatorio Isadora Duncan, solidez, experiencia y calidad. Programas de estudio, asesoramiento pedagógico, administrativo e institucional. Exámenes anuales, capacitaciones. Puedes comunicarte al +54 3755 5471 28 o al correo electrónico conservatorioiduncan@gmail.com. Hello Arte Podcast, Hello Arte TV, Hello Arte Magazine Digital. Puedes encontrarnos en gracilechahue.com y en las redes sociales Facebook, Instagram y YouTube. Hello Arte, el arte en todas sus formas. G-Dance Producciones es Literae, servicio de autopublicación y marketing. Idearte, te ayudamos a concretar tu idea artística. G-Dance Management, representación de artistas. G-Dance Ediciones, publicamos la revista Hello Arte, Magazine Digital y además G-Dance Records, para todos los músicos que quieran subir sus obras a plataformas digitales. Puedes encontrarnos en Instagram, Facebook o en www.gracilechahue.com. Interesante el mundo del cine. ¿Quién no ha visto una película? ¿A quién no le gusta una película? Tirarse en el sofá, mirar todas estas historias en imágenes, ¿no? Muchas muy interesantes, existen muchos géneros, pero también me gustaría contarles un poquito más quiénes son aquellos que hacen una película. Tenemos, cuando realizamos una película en el ámbito audiovisual, un proceso para crear un video que cuente una historia.
Y aparte de contar la historia, tenemos que desarrollarla, preproducirla, realizar el rodaje, la postproducción y la distribución. Todo esto asumiendo decisiones de un nivel artístico, productivo. A veces necesitamos que sea comercial, a veces la inspiración artística no es suficiente, pero para todo esto necesitamos en realidad un equipo técnico. Y ese equipo técnico está formado por, primero, la producción, el productor cinematográfico que se encarga de todo lo que es organización, aspectos técnicos, elaboración de la película. Digamos que es el responsable de convertir una idea en película. Aparte contrata el personal, financia los trabajos, hace el contacto con distribuidores para difundir la obra, etc. Si solamente tiene aspectos puntuales, sean técnicos o creativos, se lo llama coproductor. Y hay otros tipos de directores de producción, como el ejecutivo, el jefe de locaciones, el asistente de producción, etc. Luego tenemos el director, que es el profesional que está dirigiendo la filmación de la película, que hace la puesta en escena, da las pautas, dirige el equipo técnico, toma las decisiones creativas, sigue un estilo, una visión, supervisa todo lo que sea decorado, vestuario y demás. También existen otras personas que están alrededor y que cumplen funciones como el asistente de dirección o el quintinista o bueno. Luego tenemos el guionista, que es la persona que se encarga de confeccionar el guión. El guión normalmente es una historia original, ¿cierto? Y hay muchos escritores que se han convertido en guionistas dentro de sus propias obras literarias o haciendo guión de otras personas. En este guión, que es cinematográfico, se narra descriptivamente en términos de imagen y sonido, efectos, diálogos, cómo se va a desarrollar, cómo está dividido, cuántas escenas y demás. Y hay que distinguir el guión literario del técnico porque en el guión técnico además se deben adjuntar indicaciones técnicas específicas para que la labor del personal sea más claro y llegue a buen puerto. También hay guionistas colaboradores o co-guionistas. Depende del proyecto, depende de la historia, depende del presupuesto sobre todo. Luego tenemos el sonido. El sonido es muy importante porque podemos tener lo que es el equipo de sonido cinematográfico y los microfonistas, que es importante, son aquellos que se encargan de supervisar y colocar en el buen lugar lo que son los micrófonos, los que van a sumar el sonido para que luego un editor trabaje sobre ello y que compagine de la mejor manera con las imágenes. Luego de esto también tenemos, cómo no, y qué importante que es, el compositor, ¿cierto? La música en una película, una banda sonora, es fundamental, es que le da el sentimiento, la acción, crea las situaciones también en las imágenes. También es importante el doblaje, cuando tenemos que generar una banda sonora original, también generamos el lenguaje, depende de dónde va a ir la película, dónde va a ser expuesta. Este sonido debe ser estético, debe tener intensidad, tonalidad, materiales. Bueno, es todo un trabajo impresionante que realizan los sonidistas. Después tenemos la fotografía.
ahí tenemos el director de fotografía, que es la persona que determina cómo se va a ver la película. Y bueno, depende del trabajo que realice con el director, van a establecer cómo va a ser el encuadre, cómo se va a iluminar, qué óptica va a utilizar, etcétera. Y también le dan las indicaciones al camarógrafo, al asistente de cámara, etcétera, para que todos se conlleve a una sola idea para un resultado en específico. Y luego tenemos algo que es increíble, porque yo lo hice mucho tiempo, que es el montaje cinematográfico, que es ensamblar los diferentes, las partes técnicas, los diferentes videos, la narrativa, la fotografía, cuál va a ser la rítmica de las escenas, cuáles son las secuencias, escoger las mejores, ordenarlas, seleccionar los planos que se han grabado. La persona que hace el montaje tiene que sincronizar además la imagen con el sonido. Es un trabajo muy arduo. Luego tenemos lo que se llama el operador de cámara, que es el que realiza, que filma todos los movimientos con la cámara, y deben, por supuesto, adaptarse al guión del director. Bueno, y hay otras también partes que son importantes, que las voy a mencionar, que son, por ejemplo, la parte de arte o diseño de producción, donde tenemos el director de arte, que engloba a los escenógrafos encargados del vestuario, los maquilladores, peluqueros, utileros, toda la gente que trabaja en esos efectos, sobre todo si hay películas de época, o si no son de época, películas futuristas, por ejemplo. Bueno, es todo un trabajo de realización increíble. Los dobles, que se encargan de doblar, de hacer la parte más riesgosa en escenas de riesgo de los actores principales. Luego el guión gráfico, que se usa para definir las diferentes secuencias, como variaciones si existen en el plano, en los gestos, posiciones, etcétera. Y bueno, y después una parte muy ardua, que es la distribución y exhibición. Y bueno, y los distribuidores se encargan de vender el producto, ubicarlos. Generalmente son productoras, ¿no? Venden los derechos de exhibición a las diferentes salas, o para emitirse en televisión, o en plataformas de streaming. Todo depende de cuáles son los objetivos de la película, de los mercados que quieran llegar. Luego está también dentro de este rubro lo que es los diferentes mercados que podemos realizar, secundarios, que van a proporcionar ciertos ingresos adicionales, como por ejemplo la venta de remeras, juguetes, música, cortometraje, bueno, un montón de productos que se pueden hacer desde la película, ¿no? Y las bandas de diálogo, que se va registrando con los efectos especiales, si son necesarios, como por ejemplo el tráfico, o ruidos en el campo y demás. Bueno, y no quiero terminar esto sin mencionar los distintos tipos de cine o géneros cinematográficos, que son el cine comercial, el independiente, el de animación, el documental, la docuficción, el cine experimental, el cine de autor, el cine ambiental. O sea, hay mucho para ver. Y me gustaría dar algunos ejemplos. Por ejemplo, si hablamos de cine independiente, podemos decir que son películas, por lo general, de bajo presupuesto y hecho por pequeñas productoras, ¿cierto? El cine de animación es, bueno, aquello que se realiza mediante dibujos, objetos, el stop motion, etcétera. El documental, donde se confunde a veces con un reportaje, pero es un género que está muy ligado a los orígenes del cine, y también se utiliza mucho en televisión.
La docuficción es un híbrido entre el documental y la ficción. Eso se ve mucho en este momento en televisión. El cine experimental es aquel que utiliza un medio de expresión artístico, donde, bueno, se ve mucho lo que son emociones, experiencias, sentimientos, etc. El cine de autor es el concepto de esto. Damos un ejemplo claro, Alfred Hitchcock, por ejemplo, que tiene un sello especial, que era autor de sus películas y tenían una impronta propia. Y el cine ambiental es, bueno, es aquel que se pone en contacto con la naturaleza en diferentes casos y se lucha por la defensa del medio ambiente y demás. En realidad, si tenemos que hablar del cine, hay muchísimo para decir. Esto es un podcast, es corto, pero he tratado de darle un pantallazo general y poder comentar un poquito sobre lo que es el séptimo arte, que en particular me encanta. Soy una adicta a las películas y me gustan muchos géneros también. Trato de ver lo más posible y lo disfruto mucho. Bien, les agradezco el haber participado en este episodio junto con nosotros y nos encontramos en un próximo podcast.